actuaciones policiales del organismo de investigación judicial de enero a noviembre del 2016, particularmente en el área que tiene que ver con investigación, con acción operativa, con incursión policial y con la utilización de los medios que nosotros tenemos para realizar indagaciones. En el periodo señalado, o sea, entre enero y noviembre del año 2016, el organismo de investigación judicial realizó 1.581 allanamientos. Esos 1.581 allanamientos se dirigieron contra 2.243 viviendas, edificaciones o estructuras, lo que significa que en tesis de principio nosotros pedimos allanamiento o ingreso a viviendas o a lugares habitados en por lo menos 1.581 casos. Eso implica además que en todos esos casos se hicieron reportes policiales, se hicieron informes policiales, labor de compilación de datos y hubo un proceso de convencimiento dirigido a los jueces para que nos permitieran acceder a esas 2.243 viviendas. De esos operativos policiales, además de los allanamientos, nosotros hacemos operativos policiales que nosotros los catalogamos o los definimos de manera distinta al allanamiento. El allanamiento implica ingresar a una vivienda, a una morada, a un lugar de negocios, a una bodega o algún sitio donde se realice alguna actividad de naturaleza íntima o doméstica. Nosotros definimos el operativo policial como aquellas otras actividades distintas al allanamiento, como pueden ser seguimientos, vigilancias, detenciones o aprehensiones. Nosotros el año pasado, en el periodo señalado, hicimos 5.564 operativos. De esos, 946 están relacionados con drogas, 742 con asaltos, 237 con homicidios y con robo de vehículos, 434. Esto nos permite aquilatar y valorar, por lo menos en el área investigativa, qué fue lo que nosotros realizamos desde la perspectiva de ingreso, incursión o cercanía con el imputado. Y eso se materializa en la creación de causas penales y en el traslado de imputados o detenidos a las distintas sedes. Hay un tema que de alguna manera a mí me parece necesario aclarar, y es que es muy usual que a nivel de prensa se diga que se detuvieron o se desestructuraron determinada cantidad de grupos criminales. Eso obedece al parámetro o al baremo que se utilice para definir qué es una estructura criminal. De acuerdo con la legislación nacional, cuando hay dos o más personas que se dedican de manera concertada, con prolongación temporal y de modo estructurado a la ejecución de una actividad delictiva, hay un grupo criminal. Si utilizamos la Convención de Palermo, la definición es muy semejante, pero señala que tienen que ser 3 o más personas. Evidentemente, dependiendo de la definición que usted seleccione, pues así va a tener un número que le permite conocer de manera razonable, científica y objetiva qué es lo que se ha hecho en este campo. Y esto se lo estamos presentando también de manera muy somera, para efectos de que ustedes también logren valorar lo que hizo el organismo de investigación judicial. Primero les comento que el año pasado, en esos 11 meses, nosotros trasladamos a los tribunales de justicia a 29.727 personas, que son personas imputadas a quienes les atribuimos delito, a quienes les atribuimos haber ejecutado una conducta criminal, a quienes cometieron un hecho que afecta al ordenamiento jurídico y que en tesis de principio es delito. De esos 29.727, nosotros pasamos aprehendidos, o sea, esposados, detenidos, transitando por las celdas del organismo de investigación judicial, a 7.696 personas, lo que es un índice muy representativo, un nivel de efectividad muy amplio y permite medir que la labor del organismo fue muy exitosa el año pasado, sobre todo si tomamos en cuenta que el nivel de denuncias aumentó de manera exponencial y representativa, al punto que nosotros, de acuerdo con el último conteo que estamos terminando de realizar, vamos a terminar diciembre del año 2016 con más de 90.000 denuncias recibidas. Y si tomamos en consideración que de esas 90.000, nosotros por lo menos logramos atribuir conductas delictivas a casi 30.000 personas, pues el nivel resolutivo es bastante alto. Y respecto de los grupos criminales, que es un tema muy importante, que a esto le dimos mucho énfasis este año, nosotros
desde la perspectiva de la legislación nacional, o sea, entendiendo que un grupo criminal es aquel que está integrado por 2 o más personas, nosotros logramos atender, identificar y desestructurar a 3.115 organizaciones criminales. Si utilizamos el baremo distinto, o sea, el de la Convención de Palermo, nosotros logramos hacer esa incursión en 1.240 estructuras criminales. E igual, solo para manera de ejemplo, si utilizamos como catálogo la cantidad de 5 personas integrantes del grupo criminal, son 244. Estos números son muy importantes porque revelan que la actividad del organismo de investigación judicial está fundamentalmente dirigida a atacar estructuras, a atacar grupos, a desestructurar acciones planificadas, pensadas, conscientes y que tienen un objetivo común. Porque de las 30.000 personas que nosotros pasamos, cerca del 10%, un poco más del 10% corresponden a temas relacionados con grupos criminales. Y hay un dato importante para nosotros que tiene que ver con casos en los que hubo decreto de crimen organizado, o sea que por sus características fenomenológicas, por su complejidad, por la esencia misma del caso, hay un decreto por parte de la Fiscalía o del tribunal o de un juzgado penal de crimen organizado, y el año pasado nosotros logramos hacer 79 casos relacionados con este tema. Esta es, en términos muy básicos y muy someros, cuál es la actividad operativa del organismo de investigación judicial, en términos de detención, en términos de aprehensión de personas y fundamentalmente en relación con quienes de alguna manera están vinculados con crimen organizado. Este tema de crimen organizado, como les he señalado, es vital para nosotros. Pusimos también énfasis a drogas y hay algunos otros aspectos en los que estamos trabajando dentro de la perspectiva que les planteo a ustedes el próximo año de mejora, si cabe el término, o por lo menos de cambio de comunicación. Hay 2 temas importantes. Uno que va a ser ya la presentación de la oficina que se va a dedicar de manera exclusiva al tema de crimen organizado. Ya está hecha la documentación de respaldo, tenemos los protocolos, los manuales de actuación, las personas que lo van a integrar. Nos faltan algunos temas logísticos, sobre todo de espacio, pero cuando lo tengamos se los vamos a presentar a ustedes para que también lo manejen. Y además vamos a conformar un grupo en el organismo que va a dar más énfasis y más fortaleza al tema relacionado con trata de personas, que va a tener vinculación con la desaparición de menores, con la ley CONASA, con explotación sexual y con explotación laboral, y que esperamos que a mediano plazo forme parte también de la estructura de crimen organizado, que es el tema en el que más estamos trabajando. No sé si ustedes tienen alguna duda, algún dato o alguna inquietud respecto de esto. Don Walter, estos datos que usted nos da sobre los allanamientos, a los casi 30.000 detenidos, etcétera, ¿ustedes tienen algún cruce de información con la Corte de la cantidad de presentados entre los fiscalías o tribunales versus las condenas? Eso lo estamos trabajando a nivel informático. Es realmente difícil hacerlo desde el punto de vista temporal, porque la resolución de los casos a nivel de corte no tiene los mismos tiempos que la resolución de casos a nivel policial. De acuerdo con cálculos informales, los asuntos que nosotros presentamos a un tribunal de justicia el día de hoy, en promedio, duran cerca de 3 años en resolverse. Entonces, hacer ese enlace que es vital, importante y trascendente, y que tenemos que alcanzarlo en algún momento, no es tan sencillo, digamos, desde la perspectiva temporal, pero sí estamos trabajando en eso, y es un dato que sí en este momento no le podría brindar. ¿Tienen algún estimado con base en las experiencias anteriores, los años anteriores? No tengo ese dato, Cristian, de cuántos de los que nosotros presentamos condenan, no lo tengo. ¿Daniel? Sí, don Walter, de ese análisis que usted menciona, del que van a aparecer aproximadamente 90.000 denuncias en el 2016, tal vez usted no pudiera perfilar ese tipo de denuncias, cuántas se concretan o hacia dónde van dirigidas, digamos, para efectos de investigación. Y la otra pregunta nada más es un tema de duda.
cuando usted habla de 3.115 organizaciones criminales, habla de desarticuladas, golpeadas, atacadas, investigadas, y 244 supongo que grupos. Esos son los que realmente se okay. Bueno, en primer lugar, vean, el tema de las denuncias tiene un aumento anual muy representativo y que está generalmente relacionado con la promulgación de nuevas leyes y la creación de nuevos delitos. Últimamente ha habido un aumento, sobre todo en el tema que se relaciona y vincula con delitos de naturaleza patrimonial, que eso es lo que más recibimos nosotros como denuncia, y muchos de ellos tienen que ver con temas relacionados con teléfonos celulares. Evidentemente también hay aumento en otros aspectos como fraudes, delitos contra la vida, pero en general son delitos contra la propiedad lo que nosotros más recibimos. Respecto del otro tema que usted me plantea, voy a tratar de aclararlo. Si utilizamos la legislación nacional, o sea, la ley contra crimen organizado, que incluye a 2 personas como las que permiten detectar si hay un grupo o no criminal, son 3.115 organizaciones, ¿ok? Esas son de acuerdo con la ley de crimen organizado. Ahí estamos metiendo fraudes, asaltos, drogas, homicidios e incluso algunos delitos sexuales. Si usamos la Convención de Palermo, que son 3 los integrantes, pues evidentemente nos van a dar menos y nos dan 1.240. Lo que queremos hacer mostrándole los 2 números es ser muy transparentes y además decirles de dónde salen, para no salir alegremente a decir que nosotros hemos hecho la desestructuración de tanta cantidad de grupos criminales sin explicar de dónde sale el dato o de dónde sale el número. El dato o el número sale de las legislaciones y puede tener una tendencia u otra dependiendo de la que usted seleccione. Evidentemente la que suena mejor para el organismo de investigación judicial es la primera, pero para nosotros ser muy claros, también les planteamos la segunda, que reduce la cantidad. Y los 79 son aquellos que por sus condiciones o características o fueron declarados de crimen organizado a nivel jurisdiccional, o sea por jueces, o fueron asumidos de tal forma por la Fiscalía, o tienen un nivel de complejidad investigativa que irrefutablemente son de crimen organizado, que son 79. Ahí también hay fraudes, hay asaltos, hay robo de vehículos, hay drogas, e incluso homicidios. ¿Pero fueron 79 detenciones individuales? Son 79 grupos. Los que hay en este momento. Sí. Es que hay de personas. Sí, es que hay cantidad de personas. No. Estructuras. O sea, en términos generales, en 2016 fueron 79 estructuras de crimen organizado. No, 3.115 según una definición. Y 79, digamos, en casos que tienen particularidades. O sea, 79 relevantes. Que son casos más relevantes. Ajá. Sí. O sea, estructuras muy elaboradas. Sí. Más grandotas que nosotros. Como la de Toro Amarillo. Esas que tienen declaración de crimen organizado. Esas. O las que lleva la Fiscalía contra crimen organizado. Porque de estas 3.115, y la idea es ser muy transparentes, de acuerdo con la definición de crimen organizado que tiene la ley, si nosotros detenemos la ley nacional a 2 traficantes de drogas en la zona sur y han trabajado durante un mes juntitos y han vendido droga juntitos durante un mes, y digamos hay alguna estructura, eso alguien podría decir que incardina dentro del concepto de crimen organizado, y por eso se los planteamos así. Pero si usted escoge otro catálogo, o digamos otro medidor, pues le va cambiando. Estas 79 son, digamos, los casos más fuertes, los relevantes, los que concursaron incluso para ser caso del año, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta, don George? Ajá. Don Walter, viendo el esquema de grupos criminales, de crimen organizado, aparte de los números, ¿qué lectura se hace del fenómeno de crimen organizado en Perú? Es decir, preocupa el peligroso, va en ascenso. Así, ¿qué análisis se hace, digamos, más conceptual del fenómeno de crimen organizado en Costa Rica? Nosotros tenemos una perspectiva de análisis del crimen organizado que supera el ámbito de lo nacional,
y que pretende tener una visión regional y más cosmopolita, porque las actividades que realiza la delincuencia organizada no están ubicadas o establecidas dentro de espacios soberanos, sino que trabajan sobre la base de intereses, acciones o propuestas de naturaleza económica que están dirigidas a obtener dinero. Desde ese punto de vista, nosotros cuando hacemos articulaciones o acciones pensamos en dos cosas. En primer lugar, en la resolución de un conflicto que para nosotros es vital como policía judicial, y en segundo lugar, en el impacto que puede tener la actividad que nosotros realizamos. Por eso, más allá de la cantidad, por ejemplo, de drogas que se pueda incautar, nosotros definimos áreas de acción, sitios peligrosos y lugares donde un efecto de presencia de la policía judicial con un caso que logre descalabrar una organización pueda producir un efecto social de ventaja o mejoría. Y en ese sentido, entonces, la perspectiva nuestra es la de una policía que está dedicada a analizar el paradigma del país, a conocer qué está pasando más allá de nuestras fronteras y qué relaciones tienen los grupos que operan en nuestro país con esos otros, a determinar qué impacto va a tener nuestra presencia o actuación, pero fundamentalmente a valorar de qué manera podemos facilitar o ayudar para que el país esté cada vez mejor. La situación del crimen organizado no varía de manera tan pronta como uno quisiera desde el punto de vista de la acción policial, muta como fenómeno, cambia como estructura criminal, pero esencialmente nosotros enfrentamos los mismos fenómenos que son tráfico de drogas, lavado de dinero, trata de personas, tráfico de migrantes, problemas con el tráfico de armas y un aumento representativo en los homicidios, en la incidencia de amenazas y en la utilización de la violencia como un medio persuasivo y también de pervivencia de las organizaciones. La policía judicial tiene una estructura de trabajo muy bien pensada. Nosotros hacemos identificación de organizaciones en la perspectiva de inteligencia criminal, hacemos identificación de los grupos, identificación de las personas que los integran y seleccionamos los casos que abordamos con la Fiscalía para efectos de tener el mejor resultado posible. Listo, chicos. Bueno. Tal vez, aprovechando que está ahí don Walter, disculpe. En el sentido de allanamientos por homicidios vi que eran 200. Vamos a ver. Y pues me interesaba mucho en el mismo sentido que preguntaba Cristian, de los 577 homicidios de este año, aún muchos están en investigación y no sabemos cuántos se resuelven. Sí, de eso tal vez sí, lo va a abordar Michael con todo el detalle. Él tiene el porcentaje de resolución. Todo el porcentaje resolutivo. Una compañera suya, ahí traigo algunos datos. Sí.